El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el doctor Agustín Carstens, fue seleccionado para presidir el Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidades del Consejo de Estabilidad Financiera, y esto en un momento en que realmente hay razones para tener temor ante la inestabilidad financiera en distintos lugares del mundo. Tenemos en la línea telefónica al propio gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens. Agustín, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, en primer lugar, cuéntenos qué significa esta designación a este Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidades. Bueno, quizá sería importante poner en contexto lo que hace ese Comité Permanente. Como saben, el Consejo de Estabilidad Financiera, su nombre en inglés es el Financial Stability Board, porque nosotros también tenemos un Consejo de Estabilidad Financiera aquí en México. Este es internacional. Este es un foro que se deriva del G20 y hay otros países invitados. Entonces, en el, Financial Stability Board, básicamente lo que se ha venido haciendo, sobre todo a partir de 2008, es desarrollar todas las reformas al sistema financiero internacional, por ejemplo, todas las reglas de Basilea III, otras medidas prudenciales, de tal forma que se tenga unos estándares de supervisión y regulación del sistema financiero mucho más sólidos y que además pues se apliquen de manera homogénea, de preferencia entre todos los países miembros del G20 y otros países, de tal forma que se cubra un alto porcentaje de los sistemas financieros del mundo. Entonces, de ese foro, de ese Consejo de Estabilidad Financiera Mundial, se derivan 4 comités permanentes, y el que yo voy a estar encabezando, su tarea específica es estar evaluando constantemente las vulnerabilidades que se estén presentando en el sistema financiero internacional, tratar de documentarlas y con base en eso, proponer medidas de ajuste o preventivas al mismo Consejo, para que de ahí se deriven las regulaciones o las acciones en diferentes países, de tal forma que esas vulnerabilidades, pues de preferencia, no se materialicen. Entonces, esa es la función principal, es estar vigilando los mercados, haciendo un esfuerzo analítico, viendo la conexión de los sistemas financieros con también la política macroeconómica, y de ahí derivar recomendaciones para, pues obviamente, evitar crisis o que se profundicen las que ya tenemos. Doctor, tenemos situaciones internacionales realmente muy complicadas. Seguimos viendo el tema España, ahora estamos muy atentos del tema de Chipre. En este contexto internacional, ¿usted cómo ve nuestro país? ¿Cómo vamos? Bueno, yo pienso que en términos generales vamos bastante bien. Realmente México ha mantenido una política macroeconómica sólida, y por otro lado hemos sido muy insistentes en ir adoptando las mejores prácticas internacionales en materia de regulación y supervisión bancaria. La banca mexicana está sana, está bien capitalizada, tiene capacidad de contribuir al crecimiento económico, lo cual no se puede decir de las bancas de muchos países. Y bueno, por otro lado, pues sí hay algunos temas que tenemos que estar vigilando con mucho cuidado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el que por el diferencial de tasas de interés, y de hecho el diferencial en crecimiento entre México y, por ejemplo, Estados Unidos y otros países avanzados, eso ha hecho que estemos recibiendo una cantidad muy importante de recursos, sobre todo canalizados a el mercado de bonos de
mexicano, esos ingresos de capitales lo estamos vigilando, sobre todo en cuanto a su composición. La gran mayoría de ellos está canalizando a bonos de mediano y largo plazo, lo cual quiere decir que son mucho más estables, pero eso no quita de que debemos estar preparados para que, y debemos estar haciendo un esfuerzo hacia adelante para cuando cambien las condiciones monetarias en otros países avanzados podamos retener la gran mayoría de esos capitales en México. Entonces yo diría que ese es un reto importante que estamos enfrentando y que tanto la Secretaría de Hacienda como el banco, como la Comisión Nacional Bancaria, estaremos vigilando muy de cerca. Percibo un temor al respecto del fortalecimiento del peso. Tradicionalmente habíamos pensado que un peso fuerte necesariamente era síntoma de una economía fuerte también. ¿Cuáles son los riesgos en caso de que el peso se siga fortaleciendo? Bueno, como tú bien dices, pues un peso fuerte, una moneda fuerte es una señal de fortaleza económica. Ahora, la dificultad, digamos, que en un momento se puede presentar es que por factores exógenos, en este caso por una política monetaria muy laxa, ingresen demasiados capitales, ¿no? Y se genere una apreciación que no es de equilibrio, es decir, que sea una sobrevaluación de nuestra divisa por factores que no están reflejando las condiciones subyacentes de nuestra economía. Yo diría que no estamos en esa circunstancia todavía, pero sí es un factor que hacia adelante va a ser importante. Doctor Carsten, ¿qué viene ahora en política monetaria? Se acaba de reducir la tasa de referencia de 4.5 a 4. ¿Piensa usted que se tenga que mantener en ese nivel o es un nivel que va a seguir atrayendo capitales? Bueno, la realidad del asunto es de que el ajuste de tasas que le hicimos en la última reunión de política monetaria, ya hace casi 2 semanas, básicamente lo que estamos reconociendo ahí es el avance estructural en el abatimiento de inflación en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que la dinámica de inflación, si la comparamos hoy con hace algunos años, es mucho mejor ahora. De hecho, hacia adelante, como anticipamos en nuestros comunicados, puede haber volatilidad en la tasa de inflación, pero sí la estamos viendo bien anclada. Y sobre todo en el periodo en el que actúa la política monetaria, que más o menos es de 18 meses, nosotros vemos hacia adelante en ese horizonte de 18 meses pues una tasa de inflación cercana al 3%, que es nuestro objetivo. Entonces, por el momento nosotros pensamos que esa tasa es una tasa adecuada para que la inflación converja en un horizonte pues por ahí de 18 meses a una tasa de inflación cercana al 3%, al menor costo posible para la economía. Entonces, yo diría que ahorita la política monetaria está alineada, ¿no? Con la tasa de interés, está alineada con el cumplimiento y con, digamos, la convergencia de la inflación hacia ese objetivo. Y por lo mismo, como dijimos en el mismo comunicado, este movimiento no significa un inicio de un ciclo de reducción de tasas de interés hacia adelante. Ahora, una cosa muy importante que también hay que notar, y de hecho eso quedó muy claro en el tiempo previo al momento en que nosotros hicimos este ajuste en la tasa. El hecho de que el Banco de México no modifique su tasa de interés no es impedimento para que las tasas de interés del mercado se reduzcan. De hecho, a manera en que se ha venido cambiando la dinámica de inflación y esta ha sido más estable, toda la estructura de tasas de interés de la economía, digamos desde las cotizaciones de un día hasta 30 años, todas se han reducido.
Y de hecho, ahorita, digamos, en la última subasta de CETES, vimos que la tasa de CETES ya está por debajo del 4%. Entonces, más que nada, la tasa del Banco de México es una señal sobre cuál es el nivel de tasa que el banco piensa que es razonable, pero el mercado pues puede actuar de manera diferente, ¿no? Esta tasa se aplica únicamente a las operaciones que nosotros hacemos con los bancos. Ahora, si hay mucha liquidez, esa tasa podría ser un poco menor. Y eso es lo que ha venido sucediendo en respuesta a, sobre todo, los grandes influjos de capitales. Pero de todas maneras, nosotros pensamos que es importante mantener esa tasa del 4%, porque nosotros pensamos que esa es la señal que necesitamos para que las expectativas de inflación y la inflación misma converja al 3%. Doctor Carstens, ¿le preocupa la situación de Chipre? Pues sí es una materia de preocupación. Yo creo que más que por el tamaño propio de ese país y de su sistema financiero, que es relativamente pequeño, sino más que nada por el hecho de que siendo miembro de la zona del euro, siendo miembro ese país de esta unión monetaria, lo que es muy importante son los precedentes que se establezcan en cuanto a el apoyo que la unión misma le puede dar a ese país. Y bueno, pues sí es materia de preocupación que no se le haya dado un apoyo más decidido a los depositantes de ese país. Entonces eso en un momento dado podría ser un precedente no muy bueno para otros países. Ahora se está revisando la situación, todavía no se llega, digamos, a una determinación final, pero cuando menos ese primer paso sí fue un poco preocupante. Doctor, en este Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidad, ¿cuándo empieza usted? Y si pudiera dar una recomendación a Chipre, ¿rechazaría este sistema de el corralito? Bueno, realmente, ¿cuándo va a entrar en operación? Entra operación el 31 de marzo, tenemos algunas reuniones periódicas y ya están, por decir así, calendarizadas, alrededor de las reuniones en Washington el próximo mes, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ahí vamos a tener algunas reuniones y algunas participaciones en este foro. Y bueno, pues realmente Chipre pues está enfrentando una situación de excepción. Pues tienen un peligro de una corrida bancaria. Entonces pues están, por decir así, ganando tiempo para ver si las negociaciones con la Unión Europea y con Rusia pues pueden darles un apoyo más contundente y que pues eso le dé más seguridad a los cuentavientes, ¿no? Entonces pues es una circunstancia que está viva y que se está moviendo y se están tomando decisiones muy importantes. Y bueno, pues yo espero que se pueda lograr un consenso que deje tranquilo a Chipre, pero pues también deje tranquilo al resto de los países miembros de la zona del euro. Doctor Agustín Carstens, gracias por permitirnos esta llamada. Un placer y muchos saludos a ambos. Gracias, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Pues ahí está el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que asume una nueva responsabilidad. Encabezará el Comité Permanente de Evaluación de Vulnerabilidades del Consejo de Estabilidad Financiera, esto a nivel internacional.